Bienvenidos a este tutorial en el cual trataremos de explicar de una manera adecuada el funcionamiento de un escáner. El escáner o analizador léxico tiene como función leer una secuencia de caracteres de un código fuente carácter a carácter y agruparlos para formar unidades o palabras con significado propio, que son los componentes léxicos o tokens. Lo anterior significa que un escáner o la función de un escáner es leer un texto y, dado este texto, identificar y obtener e identificar las palabras que contiene, obviamente en el contexto de un determinado lenguaje. El objetivo primordial de un escáner es identificar si una secuencia de caracteres que forma una palabra pertenece a un lenguaje dado. El escáner trabaja bajo petición del analizador sintáctico, el cual lo solicita conforme lo necesite para el análisis gramatical. El analizador sintáctico necesita obtener las palabras del texto y para esto recurre al escáner. El método o función principal de un escáner es el generalmente nombrado como getToken. Este método devuelve de forma progresiva los tokens de determinado archivo de texto. Esto quiere decir que el método getToken de un escáner devuelve la palabra que se reconoció en el texto. A continuación podemos ver un ejemplo del funcionamiento del escáner. Supongamos un archivo con el siguiente texto: archivo de prueba escáner, y supongamos que nuestro escáner reconoce los siguientes símbolos terminales: el signo de admiración abierto, cerrado, la palabra archivo, la palabra prueba y la palabra escáner. Al hacer varias llamadas al método getToken tendríamos el resultado que se ve abajo. A continuación vamos a realizar un ejemplo de un escáner en el lenguaje de programación Java. La construcción de un escáner para un lenguaje se realiza mediante gramáticas de tipo 3, de lo cual no vamos a indagar demasiado ya que no forma parte del contenido de este tutorial. Para este ejemplo construiremos un escáner que reconozca dos expresiones regulares, identificadores y números enteros, y que se resuelve con el autómata que se ve en pantalla. Ahora vamos a ver de una manera más práctica cómo crear un escáner. Lo haremos, como dijimos hace un momento, en el lenguaje de programación Java y en el IDE NetBeans 6.0.1. Para iniciar creamos un nuevo proyecto que le llamaremos Scanner, que es un proyecto Java Application, y vamos a añadir dos clases: la clase componente léxico y la clase Scanner. La clase componente léxico. Esta clase, su implementación es muy sencilla ya que contendrá o representa el token reconocido por el escáner. Primero agregamos una variable de tipo string que almacenará la cadena de texto reconocida, y luego una variable de tipo entero que representa el tipo o atributo de la palabra que se reconoció. Ahora vamos a crear nuestra clase Scanner. Para iniciar creamos una variable de tipo componente léxico, la cual almacenará el token reconocido, luego una variable de tipo entero, la cual almacenará el byte actual leído, una clase de tipo pushBackInputStream que nos servirá para el manejo del archivo, y los estados, que básicamente representan los atributos que puede tomar un carácter o cadena de caracteres reconocidas. También creamos algunos métodos que nos servirán para el manejo del archivo, por ejemplo el método abrir archivo, también el método cerrar archivo, el método leer carácter, el cual devuelve el byte leído. También creamos nuestro método regresar carácter, el cual regresará la lectura o retornará la lectura en un byte.
Ahora vamos a crear los métodos propios del escáner. Crearemos nuestro método inicio. La función de este método es asignar el atributo inicial o el estado inicial al carácter leído. Por ejemplo, si se lee un carácter 10, un 9 o un 32, en este caso no hacemos nada, hacemos que nuestro método no haga nada, o en otras palabras que ignore esos caracteres, ya que estos representan tabuladores, espacios y saltos de línea. Luego verificamos si nuestra variable carácter, si es mayor a 64 y menor a 91, o mayor a 96 y menor a 123, esto significa que este carácter almacena una letra. Entonces ahora nuestro estado se convierte en identificador. Y luego almacenamos o concatenamos el carácter leído con nuestro lexema. Luego identificamos si se leyó un número y asignamos nuestro estado como estado número. Y almacenamos o concatenamos nuestro carácter en el atributo lexema de la clase token o del objeto token. Luego, si no es un número, identificamos si carácter es igual a 0. Si carácter es igual a 0, entonces esto representa que se ha llegado al final del archivo. Y a nuestro estado asignamos el estado final. Cualquier otro carácter diferente representa un error léxico. Luego creamos un método identificador, el cual contiene el procedimiento que se lleva a cabo al reconocer un identificador. De la misma forma, si carácter contiene una letra o un número, entonces asignamos a nuestra variable atributo de nuestro objeto token el estado identificador y concatenamos el siguiente carácter. Luego tenemos nuestro método número, que contiene el procedimiento a seguir al reconocer un número o que nuestro token esté en estado número. Ahora crearemos nuestro método getToken. Como pueden observar, el método getToken devuelve un componente léxico, que es el token reconocido. Para iniciar, creamos una nueva instancia o un nuevo objeto de la clase componente léxico y lo asignamos en la variable token. Iniciamos nuestro atributo como estado inicial, que es el atributo del token, y nuestro lexema lo asignamos con una cadena vacía. Luego le decimos a nuestro método que mientras salida no sea falso y además el atributo del token no sea igual al estado final, el estado final recordemos que representa el final del archivo, entonces que lea un carácter y que después de leer este carácter determine en qué estado entra. Por ejemplo, si entra siempre al iniciar, como podemos observar aquí, asignamos al atributo estado inicial. Quiere decir que al comenzar a reconocer una palabra, siempre va a entrar a nuestro método inicio, el cual creamos arriba y que, como recordamos, nos devuelve el atributo inicial de un carácter leído. ¿Y cuándo termina este bucle de leer? Bueno, termina cuando se encuentra un carácter que no representa ninguna palabra en nuestro lenguaje. Entonces entra al default
y se asigna a la variable salida el valor de verdadero.